Bueno, siguiendo un poco, esto es como un flash de distintos temas para motivarlos a que se formen en esta mirada integral, ¿no? O sea, no vamos a profundizar acá. Simplemente que sepan que la psiconeuroinmunoendocrinología ya desde la década del 70 se ha desarrollado mediante muchísimas investigaciones. Hay una sociedad mundial de psiconeuroinmunología que se dedica sobre todo a la investigación, que es CIPNE. Hay una federación latinoamericana que fundamos en el 2008 y que tuvimos el primer congreso acá en Montevideo, Uruguay. Y, y está la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunología, de la cual todos los colegas médicos, nutricionistas, psicólogos forman parte, muchos de justamente de la maestría y algunos de la Federación Latinoamericana que también participan en la maestría de psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, la primera, por favor. Ah, ¿dónde está? Ah, no me lo dieron. Ah, acá, bueno, Ahí. ahora sí. Yo estaba ¿Y con esperando. con este Ahí marcas? está, y con el del medio marco, ¿no? Bueno, siempre cuando hacemos la clínica como profesionales de la salud, nosotros vamos a ver a los pacientes desde un marco de comprensión. A eso se le llama paradigma. Es nuestro referente de entender lo que vemos para el paciente, para el mundo, para el ser humano, para todo. Y nuestro paradigma de comprensión de las alteraciones, de cómo se da el neurodesarrollo, la constitución biopsíquica, de cómo son los procesos de la salud y enfermedad, es la psiconeuroinmunoendocrinología, que a su vez se basa en otros supraparadigmas como la complejidad de Edgar Morin, la teoría general de los sistemas, también la teoría del caos de Ilya Prigogine, que sacó el premio Nobel en el 77 de los sistemas dinámicos, y sobre todo un eje paradigmático fundamental es la teoría del estrés, que actualmente se la llama teoría de los sistemas de alostasis. Esos son nuestros paradigmas que nos llevan a ver al ser humano que no está cortado en el cuello. Siempre esta parte, la parte psicoemocional, la parte espiritual, está conectado con el cuerpo y el cuerpo está conectado con esta parte de arriba. Porque antes se hablaba de enfermedades psicosomáticas y no psicosomáticas. Y hoy sabemos que la condición del ser humano es psique, soma, entorno. Entonces, como decían quienes me antecedieron, vamos a tener en cuenta en cada persona que consulte, ya sea en nutrición, en psicología o en cualquier especialidad médica o en biología molecular, siempre vamos a tener en cuenta que en todos nosotros, en todas las personas, tenemos estas 5 dimensiones. En la dimensión biológica vemos el estado de los sistemas, ¿m? Vemos también nuestras conductas básicas, nuestro estilo de vida cotidiano, de sueño, de alimentación, algo que nos olvidamos mucho, la eliminación. Y en esta vida tan agitada a veces no tenemos tiempo ni de ir al baño. Y la eliminación hay que considerarla. Y aparte es un síntoma de alerta, la diarrea, la constipación. Y también hemos agregado desde la psiconeuroinmunología 2 conductas basales más, que son el ejercicio, porque el sedentarismo puede llevar a enfermedades que ponen en riesgo la vida, y también hemos agregado la relajación, porque esta vida con tantos estímulos a la vez, esta mente que no para, puede llevar también a muchas patologías. Entonces, la relajación es algo que hay que integrar en la vida cotidiana. En la dimensión cognitiva, como decía Claudia, nuestros pensamientos, nuestras creencias que inciden, producen una cascada neuroquímica. En lo emocional, esto vamos a agregarle un aspecto que lo vamos a mencionar ahora, es todo lo que es nuestros aspectos, nuestros afectos, nuestra red social afectiva, pero incide también la historia de cada persona. Vamos a ver cómo la historia está presente en el presente y rasgos de personalidad que van a incidir en todo nuestro funcionamiento biológico y también social y psicológico. Y en la parte socioecológica no hay que olvidarla, porque muchas veces los pacientes vienen abrumados por factores sociales, económicos, culturales, y eso también incide en sus procesos de salud y enfermedad. Y lo ecológico, lo físico-ambiental. No es lo mismo vivir en un barrio tranquilo, en medio del verde, que en un barrio peligroso, que no se puede ni salir a la puerta, o quien vive en un hábitat muy oscuro, alguien que vive en un hábitat luminoso. Entonces, los aspectos de físico-ambientales también los incluimos como factores de salud o que favorecen procesos de enfermedad. Y la dimensión espiritual, que a veces se dejaba de lado,
hoy la escribimos en las historias clínicas, en los hospitales, en las instituciones de salud, porque esténse seguros que si alguien perdió el sentido de vida, ya se levanta sin ganas de vivir, por mucho que haga muchas otras cosas, que vaya a yoga, que haga, no sé, un montón de cosas saludables, pero esa persona no va a andar. El sentido de vida, nuestras motivaciones, nuestros valores, son la esencia que tenemos todos como seres humanos. Y eso es un factor también de salud o de enfermedad. Eso también tiene una neuroquímica y se traduce en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y lo otro que agregamos desde la psiconeuroinmunología es la perspectiva, se llama diacrónica, es lo que nos pasa aquí ahora. ¿Por qué viene acá? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Qué le está sucediendo? El presente. Pero lo diacrónico es la historia de cada persona. ¿Cómo ha llegado a esta situación actual que hoy consulta? El pasado está presente en el presente, porque hay memorias que se le llama bioemocionales, memorias psicofísicas. ¿M? Cada etapa se basa un poco en la etapa anterior. ¿M? Entonces, esta perspectiva diacrónica es lo que hace a nuestra historia clínica, que vemos qué le ha pasado, sus antecedentes, ahora vamos a ver un poquito de todo eso. Y en esta perspectiva diacrónica incluimos también las expectativas futuras, porque, como decía Damasio, el neurocientífico, hay memorias del futuro. Memoria parece del pasado, pero hablamos del futuro. Es decir, que nuestras expectativas futuras, en el momento que las tenemos, estamos liberando sustancias, creando realidades biológicas y emocionales y sociales. Por eso hablamos de memorias del futuro. No es lo mismo tener una expectativa futura positiva y saludable o alguien que tiene un pensamiento catastrófico hacia el futuro. Eso está generando realidades. Y podemos decir, bueno, el consultante puede decir, como decía María Paula o alguien antes que yo hablara, que decía que el paciente puede decir, bueno, esto ya es así, no tiene solución, esto es genético, mis padres, mis abuelos. ¿M? Y hoy sabemos por la epigenética que Waddington en 1942 formuló que genes y ambiente interactúan. Hay genes de plantilla que se expresan desde el vamos, pero los genes de transcripción es como la llave de la luz. Necesita una señal para encenderse. Nosotros podemos tener vulnerabilidades genéticas que quedan silenciadas o dormidas toda nuestra vida, pero hay algo que dispara una cascada del estrés, es como la llave de la luz que hace que esos genes se expresen, esas vulnerabilidades se expresan. ¿M? Sin cambiar la cadena de nucleóticos del ADN. Pero esa señal neuroquímica puede venir por insatisfacción de necesidades de cualquiera de las 5 dimensiones. Alguien que está con trastornos del sueño crónicos, generalmente es la cronicidad lo que nos enferma, no un día suelto, o factores alimentarios, o factores emocionales, o falta de sentido de vida. Esa cronicidad es la señal neuroquímica y todos lo vemos y lo asociamos, porque muchas decimos, mira, tal persona falleció el marido, perdió las ganas de vivir, ya estaba con depresión y ahí justo tuvo un cáncer. No es casual. O sea, realmente podemos tener vulnerabilidades y no expresarse, pero si hay algo que la gatilla, eso se expresa. Por eso tenemos en cuenta esto, porque ahí decimos que el sistema psiconeuroinmunoendocrino, lo psiconeuro, se conecta con las hormonas y se conecta con nuestro sistema inmune. Los investigadores en la década del 70 vieron que había mediadores, que son esos mensajeros que eran propios de un sistema, neurotransmisores, hormonas, citoquinas, los encontraron que estaban en los otros sistemas. Y dijeron, ¿cómo? ¿Están en los otros sistemas? Debe haber comunicación. Y descubrieron que había receptores a nivel de la membrana de las células para mensajes que venían de uno y otros. Es decir, los sistemas estaban comunicados. Y esto tiene implicancias en la clínica, porque si hay un paciente que llega acá a consultar a un endocrinólogo, a un inmunólogo, o a un psicólogo, a un neurólogo, a un psiquiatra, ya no va a tener que ser atendido solamente buscando factores que favorecen esa alteración, solamente en esta área, porque hay factores que pueden venir de las otras áreas, porque tenemos receptores a nivel de membrana, y que hay que identificarlos y tratarlos, porque si no podemos hacer una estrategia terapéutica espectacular en un sentido,
pero hay factores que no identificamos y no tratamos que revierten los logros que tuvimos en esa área. Y también, ¿por qué decimos que a veces hay que tener en cuenta la historia de la persona? Y no siempre la persona la relata, porque no siempre es consciente. Todos nosotros que estamos acá seguramente no tenemos recuerdos de antes de los 2 años, recuerdos prelingüísticos. Nos habrán contado, tendremos fotos, pero no memorias conscientes. Sin embargo, todas esas cosas que nosotros vivimos, incluso en la vida intrauterina, genera facilitaciones de respuesta, porque activa circuitos que tienden a expresarse. Incluso, por ejemplo, una mamá que está embarazada y está con estrés, libera cortisol, que es una hormona del estrés, y un 10% de ese cortisol atraviesa una barrera enzimática y llega al feto. Y genera una vulnerabilidad que le llamamos fenotipo vulnerable SRH, una facilitación de expresar el gen del SRH, de la hormona liberadora de corticotrofina, y tener estados de ansiedad. Es decir, que estamos conectados con el mundo siempre, desde el inicio de la vida. Estamos conectados a través del cordón umbilical y a través de la vida intrauterina con la mamá, pero no solo con la mamá, con el entorno de la mamá. Porque si la mamá está con estrés por dificultades con su entorno, el entorno está actuando sobre ese feto. Somos seres sociales siempre. Y esas memorias prelingüísticas se les llama memorias emocionales, memorias amigdalinas. Quedan activaciones. Si el chico sintió falta de oxígeno o si hubo problemas alimentarios o si hubo estrés materno o antes de los 2 años, una vez nacido, vivía en un clima de violencia. Todo eso deja activaciones, ¿no? La amígdala, que es una zona del miedo, ese chico vivía con miedo en su hogar. Todo eso deja activaciones, pero no están mielinizadas, no están cubiertas de la capa de mielina las vías que van a la corteza y no hay lenguaje para ponerle palabras a las emociones. Entonces quedan como activaciones no conscientes, pero están presentes. Y eso también produce respuestas muchas veces. En la actualidad decimos, no sé por qué me pasa esto, y a veces viene por memorias bioemocionales. Ya con la maduración de la corteza y de estas conexiones límbico-corticales, se puede hacer un procesamiento cognitivo y también lo que se llama regulación bioemocional. Y a través del lenguaje también ayudar a calmar ese estado de ansiedad y angustia y a favorecer estados más saludables. Pero eso opera. Pero la buena noticia es que hay plasticidad. No estamos determinados ni por los genes ni por las experiencias tempranas. Estamos condicionados. Ilia Prigogine habla de probabilidades pronósticas, pero no de certezas, porque el sistema humano somos muy plásticos. Existe plasticidad y toda la vida, como decía Rita Levi Montalcini, que falleció hace pocos años y que descubrió los factores neurotróficos. Es decir, podemos habilitar nuevos circuitos, nuevas formas de funcionamiento, pero no basta con pensar en positivo, hay que hacer cosas, hay que identificar lo disfuncional y cambiarlo. Si como mal, si duermo mal, si tengo pensamientos que me perturban, si tengo problemas afectivos, un clima en el hogar adverso, o factores socioecológicos o falta de sentido. Hay que identificar los factores adversos y cambiarlos. Pero es una estrategia a dos riendas. Cambiar lo disfuncional y lo adverso, pero también potenciar los recursos de salud, porque eso también a nivel neuroquímico también se expresa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más serotonina, NGF, BDNF, son todos ODEA, factores todos neurotróficos, son inhibidores de las hormonas del estrés, inhibidores del CRH, de la CTH. Entonces, también promover recursos de salud es una estrategia muy importante, no solamente cambiar lo disfuncional. Y hay algo que se llama las redes Hebbianas, que decía acá en la anterior ley de Hebb. ¿Qué es la ley de Hebb? Cuando dos neuronas se activan juntas, se conectan. Y si eso se repite muchas veces, establecen un lazo de conexión y forman a memorias a largo plazo. Entonces, cuando alguien viene a nuestro consultorio y empieza a generar estados de bienestar, y eso se repite, no que viene una vez y no viene nunca más, se empiezan a formar nuevos funcionamientos, habilitar nuevas memorias a largo plazo. Esa es nuestra tarea a través de la biopsicoeducación, a través de trabajar en conjunto con el paciente para identificar lo que no le ayuda a su salud y cambiarlo, y para potenciar los recursos para generar esta nueva metaplasticidad que se llama, que es todo ese bagaje de conexiones que hay
¿tá? Ese bagaje de conexiones a través del cual después se van a procesar los siguientes estímulos. Entonces, la nutrición, la eliminación, el sueño, el ejercicio, la relajación, los pensamientos, las emociones, el contexto socioecológico, la dimensión espiritual y el sentido de vida, todo eso tiene que ir hacia la salud. El miedo, la ira, la tristeza, la alegría activan distintos circuitos neuroendocrinos. Y acá les muestro por último la cascada neuroquímica del estrés, porque cuando hay insatisfacción de necesidades en cualquier área, se disparan estos dos ejes, un eje neurovegetativo con liberación de noradrenalina y de adrenalina de la médula adrenal, y un eje hormonal corticolímbico. Se evalúa si algo es de riesgo. Para mí es que el organismo reacciona cuando tiene una insatisfacción de necesidades biológica, emocional, de cualquier índole, lo ve como una señal de alerta, de supervivencia. Entonces dispara esta cascada de estrés con estos dos ejes. ¿M? Y eso afecta también el eje tiroideo, la parte sexual, la glucosa y otros sistemas. Esta rama simpática y esta rama hormonal que implica también al nervio vago y en su fase dorsal y ventral es más para el bienestar y la dorsal es cuando uno queda paralizado ante situaciones de miedo. Y perdón, acá simplemente decirles que la actual teoría del estrés, que fue formulada por Hanselli, hoy se habla de sistemas de alostasis. Es decir, son sistemas que se ponen en funcionamiento para recuperar el equilibrio. En realidad tendríamos que hablar de distrés, según Hanselli. Estrés es una respuesta normal ante estímulos, pero cuando se cronifica, se saturan los receptores, hay fallas en los mecanismos de regulación, ahí hablamos de distrés o estrés negativo. Pero culturalmente nadie va y dice, ay, llegué un poco distresado, porque se van a reír todos en la oficina. Entonces hablamos de estrés, pero en realidad para referirnos a este estrés negativo, a este abuso de estos sistemas de alostasis, que son días, meses o años en que vivimos con necesidades insatisfechas y eso favorece procesos de enfermedad. Sí, ya estoy en la última. Entonces vamos a hacer una evaluación en 5 dimensiones. ¿M? Y esta es, como nosotros lo hacemos, no es que escribamos dentro de los cuadraditos, pero lo hacemos en ese orden, identificamos factores de estrés y de protección en cada una de las dimensiones, para entonces buscar estrategias para cambiarlo. Y esto condice con el concepto que en la revista The Lancet, que es una revista de primera línea, plantea el concepto de syndemics, que hay que comprender las enfermedades y las condiciones de salud en sus contextos. La excitoxicidad, la inflamación, como hablaron, la baja de serotonina, de factores neurotróficos, todo eso incide en una vulnerabilidad en las capacidades adaptativas. La baja de dopamina trae anedonia, displacer, no motivación, y la DEA balancea ese exceso de cortisol y aumenta la resiliencia. Es decir, que todas las cosas que vamos viviendo tienen su sustrato biológico y neuroquímico. Entonces, lo que me gusta mucho, esta doctora en filosofía que se llama Macy y este doctor en medicina que está muy especializado en la resiliencia, que se llama John Stone, que en 2018 formularon el concepto de esperanza activa. Es decir, es importante no solamente tener esperanza en poder cambiar las situaciones, tiene que ser una esperanza activa. Tenemos que hacer algo para producir el cambio, no esperar que de afuera cambien las cosas y yo recupere la salud. Tenemos que proponer una esperanza activa y por eso nosotros desde la psiconeuroinmunología hacemos talleres, promovemos cambios de hábitos, como contaba Claudia, en la clínica del estrés a través de los talleres de biopsicoeducación, buscar apoyo social o psicoterapéutico o médico, identificar factores de estrés y buscar estrategias desde las distintas profesiones que trabajamos en transdisciplina. Muchas veces llegan a SUMNIE pacientes para consultar para un médico, para un nutricionista, pero después intercambiamos, que haya una clínica coordinada. Y así trabajamos también en los hospitales, que estamos desde el año 95, hace 30 años, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital de Niños, en instituciones privadas de salud que tenemos convenios, trabajando con ONG, tratando realmente de que la persona no sea vista en partes, sino que trabajemos conjuntamente. Pero es importante para poder trabajar juntos formarse. Por eso es que proponemos esta maestría para que puedan formarse en esta especialidad. En realidad no es una especialidad, es una transdisciplina. Nos sumamos una especialidad más, que es la psiconeuroinmunoendocrinología.
y hay una federación latinoamericana, y después también hay salida laboral, porque eso también es importante para todos los que se han formado en esta área, porque tenemos trabajo con convenios con muchas instituciones de salud. Bueno, la labor hospitalaria la hacemos en forma honoraria, pero sí tenemos convenios con muchas instituciones de salud, también talleres de biopsicoeducación con empresas, consultas particulares donde derivamos muchísimos pacientes que quieren ser atendidos desde una manera integral. O sea que también hay salida laboral con esta formación. Y los que quieran profundizar en algunos conceptos, acá en la biblioteca de la universidad disponen gratuitamente de estos libros que los hemos traído acá a la universidad, o también los pueden adquirir acá en la librería Renar o por internet, donde se profundiza en todos estos conceptos. Y el libro que dice Cáncer trasciende el cáncer. Sirve para todas las patologías, porque habla de inmunidad, habla de hormonas, habla de nutrición y habla de la parte de psicoterapia. Muchas gracias.